Imagina que estás en un bote en un lago con un amigo disfrutando el clima. El día parece perfecto hasta que de repente escuchas una explosión y te das cuenta que un mal olor está llenando el aire con el aroma a huevos podridos. Al mismo tiempo, en la distancia te fijas que una gran ola de tsunami se está acercando a ti y la temperatura se ha elevado. Antes de que lo sepas, estás luchando para tener suficiente oxígeno en tus pulmones. Mientras intentas respirar, volteas a ver a tu amigo solo para encontrarte con la aterradora vista de sus ojos saliéndose de sus cavidades. Lo que sigue son visiones alucinatorias y mareos, antes de que eventualmente te desmayes. Suena como una película de terror, ¿cierto? Pero este es el resultado de un fenómeno real, conocido como explosión de lagos. Científicamente son conocidos como erupción límnica o anulación de lagos, pero a diferencia de las erupciones en Old Faithful, en el Parque Nacional Yellowstone, están lejos de ser inofensivas. Las erupciones límicas no son solo peligrosas, sino que son responsables por miles de muertes humanas. Entonces, ¿qué acaba de pasar exactamente en el escenario de pesadillas que describí? Bueno, cuando ocurre una actividad límbica, libera una nube de dióxido de carbono o CO2, el cual es responsable por sofocar a cualquier humano, animal o vida salvaje que esté cerca. La nube de gas dura por horas, lo cual es más que suficiente tiempo para que sea mortal para un humano, considerando que el cerebro solo puede soportar 6 minutos sin oxígeno. Y si la asfixia no fuera lo suficientemente mala, la liberación de gas también puede causar envenenamiento por CO2, el cual de forma horrible convierte tus fluidos corporales en ácido. Esto resulta en úlceras por presión o ampollas en la piel. Pero la destrucción no termina allí. Las erupciones límicas también se conocen por causar tsunamis, originando enormes olas debido al desplazamiento de agua por el CO2 liberado. En historia reciente, los lagos monohominíos en Camerún son casos notables de explosión de lagos y muestran el alcance del daño que la actividad límica puede causar. Ambos eventos estuvieron entre los peores desastres naturales vistos en los 80, responsable por las muertes de más de 1.900 personas y 3.500 animales. Luego veremos estos casos en detalle. Así que, ¿qué exactamente es una erupción límbica? Es un raro tipo de desastre natural el cual ocurre cuando el CO2 que está atrapado en el fondo de un lago entra en erupción en una columna de gas que se impulsa hacia arriba. Las erupciones límbicas ocurren bajo circunstancias muy específicas. A menudo habrá un detonador el cual desaloja el CO2 atrapado bajo el agua, causando que brote hacia arriba y hacia afuera de la superficie del lago. Esta es la razón por la cual las erupciones límbicas son también conocidas como dar la vuelta al lago, porque el agua que una vez estuvo en el fondo del lago ahora está desplazada en la cima. Esencialmente, una erupción límbica es similar a lo que ocurre cuando abres una botella de bebida gaseosa. Como un lago que explota, la bebida contiene gas, la cual está constante bajo presión. En el lago, el gas había sido disuelto en el agua y permanece en el fondo de las profundidades mientras está bajo la presión del agua arriba. Pero cuando se quita esta presión, quizás debido a un terremoto o algo similar como un derrumbe, los gases empezarán a salir. Claro, lo peor que puede pasar cuando una bebida gaseosa burbujea es que quizás se derrame un poco, pero cuando esto pasa con un lago, hay consecuencias mortales. La causa de erupciones límbicas es un tema que ha dejado perplejos a científicos, pero se piensa que a menudo son el resultado de actividad volcánica local o terremotos. Incluso sin que los humanos se involucren, la tierra retumba y se mueve por sí misma y es algo que no podemos controlar. Lo que es seguro es que el CO2 que está presente al fondo de lagos límbicamente activos tiene que llegar allí de alguna forma. Una forma es a través de vidas orgánicas en descomposición. El proceso de descomposición liberaría dióxido de carbono, el cual se disolvería en temperaturas frías de las profundidades del lago y permanecerían atrapadas allí debido a la presión del agua. Por supuesto, lo mismo podría pasar con la actividad volcánica menor o un pequeño terremoto. Estos resultarían en un cambio de temperatura y presión al fondo del lago, ocasionando una erupción. Aunque con solo 2 casos de erupciones límbicas siendo reportadas en la historia humana, es un caso difícil de resolver. Pero ¿cómo podemos descubrir qué lagos podrían potencialmente ser uno de los que explotan? ¿Todos tienen esta habilidad? Bueno, hay algunas características particulares de lagos límicamente activos que podemos buscar. Necesitan tener agua entrante que esté saturada con CO2. También deben tener temperaturas frías al fondo del lago, lo cual ocurre si no hay interacción volcánica directa. Sin embargo, el lago debe estar a una proximidad cercana a áreas sin actividad volcánica. Esto es porque, como se mencionó antes, la actividad volcánica es uno de los factores desencadenantes que liberarían la nube de gas
gas tóxico. Tal fue una causa posible de los desastres del lago Monoum y el lago Nyos, cuando explotaron en 1984 y 1986 respectivamente. La devastación causada fue masiva. La erupción en el lago Nyos solamente fue responsable por la asfixia de más de 1.700 aldeanos locales, con una liberación reportada de 300.000 toneladas de CO2. La nube de gas se levantó a casi 62 millas por hora y aceleró por el valle, cubriendo los pueblos de Cha, Nyos y Subun. Un aldeano local reportó escuchar lo que pensó que era un derrumbe, antes de darse cuenta que una neblina blanca comenzaba a surgir del lago. Todo esto entre 25 kilómetros del lago fueron afectados a medida que la nube de gas descendía y envolvía las áreas de alrededor, con la víctima final viviendo a 27 kilómetros del sitio de la erupción. El silencio era ensordecedor. Aves e insectos, ahora asfixiados, ya no hacían sonidos. Los cuerpos de las víctimas estaban tendidos sin vidas e incluso las moscas estaban muertas. La expulsión de gas incluso lanzó la propia agua fuera del lago, generando un tsunami de 24 metros, el cual arrancó arbustos del entorno. Cuando había ocurrido la erupción en el lago Monoum 2 años atrás, los aldeanos habían reportado escuchar un fuerte ruido antes de encontrar 37 personas muertas en la pista de tierra cercana al lago. La vegetación rodeando el lago también había sido aplastada, sugiriendo que, como en Nyos, la erupción causó un tsunami. Ya que el gas es ampliamente invisible, es muy difícil investigar erupciones límicas en siglos pasados. Sin embargo, hay algo de evidencia de actividad límica a inicios del Eoceno. Este fue un periodo de la era cenozoica que terminó alrededor de 33.9 millones de años atrás. Estudios de fósiles en el sitio fosilífero de Messel en Alemania nos brindó un panorama con víctimas de la liberación de CO2, siendo desde ranas e insectos a cocodrilos y primates de antepasados. Entonces, ¿qué se puede hacer con las erupciones límicas? ¿Hay una forma de prevenir que estos desastres ocurran en el futuro? Bueno, la respuesta podría ser conocida como desgasificación controlada, y no es lo mismo que lo que te pasa cuando te comes unos buenos tacos. La desgasificación controlada es mucho más científica que eso, pero igual de necesaria. Después de los catastróficos incidentes de los 80, los lagos Monoum y Nyos estaban siendo monitoreados de cerca. Se reportó que tenían una tasa de recarga de CO2 increíble, lo que significa que sus niveles de saturación de gas habían regresado a alrededor de 97% para 2003. Era entonces muy probable que pudieran explotar otra vez. Por esto, la desgasificación controlada fue efectuada en el lago Monoum en 2003 y en el lago Nyos en 2001. Este proceso involucra extraer el CO2 de los lagos mediante el uso de un tubo, el cual está puesto verticalmente entre el fondo del lago y la superficie. Estos sifones saturaron agua de las capas más bajas del lago hacia arriba, permitiendo que el CO2 se filtrara a niveles seguros y previniendo erupciones futuras. Después de la desgasificación inicial en Nyos, 2 tubos más fueron añadidos en 2011 con la garantía de que completamente desgasificaría el lago. El procedimiento se encontró inicialmente con especulación que podría por sí mismo expulsar CO2 y causar una erupción. No obstante, experimentos en el lago Nyos en 1992 mostraron la efectividad del proceso y la desgasificación continuó. Por su propia parte, el tubo de desgasificación que fue instalado en el lago Monoum en 2003 tuvo un gran éxito inicial, con la bomba siendo cambiada eventualmente. Desafortunadamente, investigadores en 2005 descubrieron que el gas no estaba siendo removido rápidamente para prevenir otra explosión. Fue sugerido que el tubo existente debía ser bajado en el agua y un tubo adicional debía ser añadido. Este consejo fue ejecutado en 2006. Ahora se cree ampliamente por expertos que otra erupción probable no ocurrirá allí, porque el lago está casi completamente desgasificado. También hay otras buenas noticias. Se ha sugerido que el gas producido por estos lagos que explotan podrían potencialmente ser aprovechados para el beneficio humano. Como se mencionó en un artículo de 2015 en MIT Technology Review, extraer el metano de lagos límicamente activos podría incrementar la capacidad generadora de electricidad, de hecho a unos 960 megavatios. Esta fue la solución propuesta por Ruanda y la República Democrática del Congo, quienes ambas enfrentan masivos cortes de electricidad. Afortunadamente, o no tanto dependiendo de cómo lo veas, hay un lago que se extiende por ambos países que podría eventualmente ser hogar de una erupción límica. El lago Kivu tiene aproximadamente 60.000 millones de metros cúbicos de metano y 300.000 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono disueltos en él. Esto significa que no solo aprovechar estos gases beneficiaría a reservas de energía, también prevendría una erupción límica monumentalmente destructiva. El lago Kivu contiene 1000 veces más gas que lo que tenía el lago Nyos, con el potencial para una cuenta de muertes mucho mayor. Hay más de 2 millones de personas viviendo
viviendo cerca del radio del potencial estallido, quienes todas morirían si incluso una pequeña porción de CO2 fuera liberado en una erupción límbica. Afortunadamente, el proceso de extracción ha ganado velocidad después de décadas de progreso forzado, y el gobierno de Ruanda ha desde entonces negociado con una serie de partes externas para producir metano del lago. Una parte es el Symbion Power Lake Kivu, quien espera comenzar la construcción de una planta de energía allí en 2019. Su objetivo es producir hasta 75 megavatios de energía utilizando los recursos de metano del lago Kivu, con los primeros suministros siendo liberados a la red energética en 2020. Entonces, ¿te arriesgarías a tener un lago límnicamente activo si pudiera ser usado para aprovechar energía? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.